Bienvenidos al seminario de síntomas y trastornos depresivos en niños y adolescentes. En esta segunda parte vamos a abordar la etiopatogenia de la depresión en estas etapas evolutivas, aproximándonos desde un modelo biopsicosocial de vulnerabilidad. Este modelo viene avalado por los últimos hallazgos en epigenética que eh, mm, eh, a modo de paradigmático de cómo una vulnerabilidad genética junto con acontecimientos vitales estresantes puede desarrollar o desencadenar un trastorno mental. Pues tenemos este hallazgo sólido del polimorfismo S del gen transportador de serotonina, cuya herencia más un acontecimiento vital estresante, pues se ha visto más prevalente en personas que desarrollan un trastorno depresivo mayor. El peso de unos factores biológicos, psicológicos o sociales sobre otros depende del trastorno o de la forma clínica de la que estemos hablando, y también depende de la franja de edad. Los niños son mucho más vulnerables a factores de riesgo psicosociales graves que los adultos. Así, de esta manera, nos encontramos con que los hallazgos biológicos tienen mucha más consistencia cuando estamos hablando de trastorno depresivo mayor o de trastorno bipolar que en otras formas clínicas. Tendría un peso intermedio en la distimia y mucho menor peso en el caso de trastornos reactivos. En cuanto a los hallazgos psicológicos, ya sea en forma de rasgos de personalidad predisponentes o desde una aproximación más desde la teoría psicodinámica o de la teoría cognitiva, pues también encontramos ciertos rasgos o ciertos estilos cognitivos más frecuentemente en personas con trastornos depresivos. Hay algunos rasgos comunes a todas las formas clínicas, como es la introversión, y otros que parecen diferenciales según la forma clínica. Así, hablaremos un poquito a continuación de la que llamamos distimia caracterial, que se asocia a unos determinados rasgos de personalidad diferentes a otras formas de distimia, por ejemplo. Por otro lado, está el tema de la organización de personalidad depresiva, llamada trastorno de personalidad depresivo en algunas clasificaciones, sobre todo en las previas justamente a las últimas DSM-5 y CIE-11, donde estaban recogidos pues una serie de patrones de comportamiento, pensamiento y demás que parecían asociarse con más frecuencia a una posible evolución a un trastorno depresivo. Este tema es bastante polémico, como abordaremos a continuación, porque hay autores que hablan de que esos rasgos descritos como dentro del trastorno de personalidad depresivo, pues podrían tratarse más bien de un defecto o de una secuela, por así decirlo, de un episodio depresivo, que sabemos que per se puede generar cambios a nivel psicológico y biológico en la persona que lo padece y hacerla más vulnerable a padecer nuevos trastornos. En cuanto a los hallazgos psicosociales o estresores vitales más consistentemente asociados a episodios depresivos, pues están las pérdidas o duelos y otras situaciones adversas en la infancia graves. Esto es como un dibujo un poco general para tratar de integrar
los factores de riesgo asociados desde el modelo biopsicosocial, y ahora vamos a ver con un poco más de detalle pues cada una de estas dimensiones. En cuanto a los hallazgos biológicos, ya decíamos que los más consistentes están asociados a la depresión mayor y al trastorno bipolar. Tendrían un peso intermedio en la distimia, y ahí entraríamos en tratar de diferenciar posibles fenotipos clínicos particulares dentro de la distimia, y tendrían menos peso, o en todo caso serían secundarios en trastornos reactivos. En cuanto a la vulnerabilidad genética y la heredabilidad, sabemos que hay una asociación familiar en la depresión mayor. La heredabilidad se calcula en torno al 40-50%. Tiene más influencia a medida que tenemos más edad. Cuando hay un familiar de primer grado, parece aumentar el doble la incidencia de trastorno depresivo mayor, y hay más episodios más graves y más recurrencia en personas con antecedentes. Ya hemos hablado del polimorfismo ese del transportador de serotonina, que puede ser un factor de vulnerabilidad para que, aconteciendo un suceso vital estresante, pues pueda dar lugar a una depresión mayor. La asociación familiar en el trastorno bipolar se refleja en el hallazgo de alteraciones en la región 2Q14, que es específica para el fenotipo precoz del trastorno bipolar, del que hablaremos en la última parte del seminario. En cuanto a los hallazgos fisiológicos, en la depresión mayor se han encontrado alteraciones en las hormonas tiroideas, por ejemplo, una disminución de la fracción libre de la T4, un aumento de la GH, alteraciones en las citocinas A y C y alteraciones del sueño, que son menos consistentes que en el caso de los adultos, como es la disminución de la latencia REM, tan característica del trastorno depresivo mayor en adultos. En cuanto a la neuroimagen estructural y funcional, pues nos aporta algunos hallazgos, como una disminución del volumen del hipocampo en el trastorno depresivo mayor, o una disminución de la función o del tamaño de la amígdala, que es diferente de las alteraciones observadas en la esquizofrenia o en el trastorno de estrés postraumático, que irían en la línea de un aumento de la función amigdalina. En el trastorno bipolar se observa también una disminución de la función amigdalina, aunque es característico el aumento de la función previo al tratamiento y su posible papel como biomarcador de pobre respuesta. En cuanto a los estresores vitales, anunciábamos antes las pérdidas, los duelos acontecidos en la infancia y la exposición a otras situaciones vitales estresantes. El hallazgo de más consistencia, tanto en adultos como en niños con trastornos depresivos mayores, está la pérdida de los padres antes de los 11 a 13 años, y otros eventos adversos como el maltrato, el abuso, la negligencia, la presencia de enfermedad psiquiátrica en los padres, en particular el trastorno depresivo mayor y el trastorno por uso de sustancias, experiencias de separaciones tempranas de la figura principal de apego, que se ha visto que no es necesario ni es suficiente, pero parece ser un factor de vulnerabilidad en general para la salud mental y en particular para clínica depresiva, y tiene relación con aquella depresión anaclítica que describió Spitz en niños muy deprivados en sus primeras etapas de la vida, y con
la presencia de relaciones objetales disfuncionales que describió Bowlby. Las principales áreas de conflicto encontradas en trastornos depresivos son las áreas familiar, de pareja y escolar, y además en ese orden. Y luego pues está la teoría del final común de Milon, ¿no? Que hablaba de cómo diferentes situaciones vitales estresantes pues pueden manifestarse con el mismo trastorno, en este caso con trastornos de la esfera depresiva. En cuanto a posibles estresores vitales diferenciales según la forma clínica, sabemos que son definitorios en trastornos reactivos, pero también están presentes en trastornos afectivos mayores, especialmente en el primer episodio. Es muy frecuente que antes de un primer episodio, ya sea de polaridad maníaca o depresiva, haya acontecido alguna situación de estrés vital. Además, sabemos que experimentar un episodio depresivo mayor genera cambios a nivel psicológico y biológico que predisponen a siguientes episodios. Tener en cuenta los eventos relacionales y los factores de estrés es indispensable para valorar, para entender la necesidad de hacer una intervención terapéutica temprana. La depresión en un adolescente tiene una repercusión mucho mayor que en un adulto en su funcionamiento. De hecho, se han descrito lo que se llama el síndrome de riesgo de la adolescencia, que son posibles consecuencias de un trastorno depresivo en esta etapa de la vida. El abuso de sustancias, embarazos no deseados o inicio temprano en relaciones sexuales, el absentismo escolar, problemas en el rendimiento académico, la delincuencia, son posibles consecuencias de este tipo de trastornos. En presencia de factores de riesgo psicosociales, la mejoría clínica necesariamente se tiene que acompañar de la resolución de estos problemas. Y luego, por otro lado, sabemos que la cronicidad y la recurrencia del trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes es más frecuente que en adultos. Por tanto, la intervención precoz es necesaria para poder evitar esa recurrencia, esa cronicidad y todas las consecuencias funcionales que pueden conllevar. Hasta tal punto son importantes los factores de estrés y los eventos relacionales en los trastornos depresivos, independientemente de la forma clínica, que algunas intervenciones psicoterapéuticas diseñadas específicamente para la depresión, como es la psicoterapia interpersonal, trabaja precisamente con el análisis em, el, de las posibles desencadenantes o de los posibles precipitantes de la clínica depresiva y trabaja con la resolución de esos conflictos o de esas situaciones que han podido experimentarse como acontecimientos vitales estresantes. En adultos, en general, esta psicoterapia consideraba como temas nucleares los duelos, las disputas, los cambios vitales como cambios de rol en el trabajo o mudanzas, divorcios o situaciones de cambio trascendental a nivel vital y el aislamiento social o la soledad. En las adaptaciones de Mupson de la psicoterapia interpersonal para adolescentes, incluye otras temáticas específicas propias de la crisis de esta edad, como son la autonomía o el binomio dependencia-independencia de los niños respecto a sus padres. Hay que poner el foco en lo interpersonal siempre
tratando de integrar también pues la evidencia que comentábamos antes de que un primer episodio depresivo genera cambios en el funcionamiento académico, social y demás que predisponen a nuevos episodios, con lo cual, para poder prevenir la recurrencia, tenemos que trabajar también con esa integración y fortalecimiento a nivel social. Y también tiene trascendencia con los posibles estilos de pensamiento, modelos cognitivos, rasgos de personalidad que pueden asociarse de forma predisponente o secundaria a un episodio depresivo mayor y que a su vez puede hacer a uno pues, más vulnerable también a la recurrencia. Enlazando con lo que acabamos de decir, en cuanto a factores psicológicos que se han visto asociados a trastornos depresivos, por un lado estaría el estudio de los rasgos de personalidad que se han visto que pueden ser predisponentes para desarrollar un trastorno depresivo. Em, luego, por otro lado, pues están las teorías cognitivas sobre depresión, como la tríada cognitiva de Beck o la indefensión aprendida de Seligman, las teorías psicodinámicas que hablan de una disminución de la autoestima por determinadas circunstancias que acontecen al individuo. En cuanto a los rasgos de personalidad predisponentes, que ahora veremos en detalle, por un lado, estaría el estudio de esos rasgos que predisponen y que hemos visto como más frecuentemente asociados a depresión. Por otro lado, estaría pues la consideración de si existe un posible trastorno de personalidad o una organización de personalidad depresiva, o si se trata esta de una secuela de un episodio depresivo, o si hay algún tipo de continuidad entre la personalidad depresiva y el trastorno depresivo, y cómo en diferentes formas clínicas podemos observar también rasgos de personalidad diferenciales, siguiendo un poco pues, los estudios de Akiscal. En cuanto a rasgos de personalidad predisponentes para depresión, en adultos se han descrito la dependencia, la obsesividad. En adultos y en niños el hallazgo más consistente es la introversión. En particular, en niños se habla de la inhibición como un posible marcador predisponente a determinados trastornos mentales, como serían algunos trastornos de ansiedad o trastornos afectivos. Por otro lado, se ve que hay algunos trastornos de personalidad, como el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el límite o la personalidad histriónica, que se asocian con más frecuencia a trastornos depresivos comórbidos. Hay autores como Akiscal, como anunciábamos, que han tratado de discriminar qué rasgos de personalidad se asociaban a diferentes formas clínicas, y en particular él se ha dedicado mucho al estudio del trastorno depresivo persistente o la distimia, y distingue varios tipos de grupos de pacientes o de posibles fenotipos caracteriales dentro de la distimia, que tendrían a su vez evoluciones diferentes y además una respuesta a los tratamientos también muy diferentes. En todo caso, sí que propone que la separación de los padres puede ser, por ejemplo, un factor estresor asociado al tipo que define como distimia caracterial y que a su vez está asociado a rasgos histriónicos y psicopáticos. En cuanto a la organización de personalidad depresiva, aunque ahora a continuación hablaremos de algunos autores que han definido posibles organizaciones de personalidad depresiva, hay polémica respecto a esto porque hay autores que dicen que
durante las fases agudas y residuales de un episodio depresivo se produce un desajuste interpersonal y una reacción a nivel psicológica de desmoralización, fracaso, inseguridad, dependencia, pesimismo, que puede dar lugar a rasgos que observamos de obsesividad, dependencia, inhibición, pobre autoestima y que se habían definido como predisponentes, pero que podrían ser secundarias a la propia depresión. Y luego tener en cuenta, como hemos dicho ya varias veces, que la propia depresión causa cambios funcionales que predisponen a la recurrencia. Hay muchos autores que han descrito trastornos de personalidad, como Jaspers, que hablaba de trastornos reactivos y neuróticos, como trastornos de personalidad, Snyder, que hablaba de personalidad depresiva, Akiskal, al que hemos nombrado también, que relaciona diferentes tipos de distimia con diferentes rasgos de personalidad y en particular relaciona la distimia subafectiva más próxima al trastorno depresivo mayor y a la personalidad depresiva. Kember describió el trastorno depresivo masoquista de la personalidad. Ganderson hablaba de los aspectos cognitivos y relacionales de una posible personalidad depresiva. Milon la describía como una personalidad con dificultad para experimentar el placer. Hirschfeld hablaba de la personalidad depresiva como de aquella con cogniciones o creencias negativas y pesimistas, diferenciada del trastorno depresivo, que aludiría más a las dimensiones afectivas o los síntomas afectivos. En la DSM-4 y la DSM-5 incluye el trastorno de personalidad depresivo como dentro de otros trastornos de personalidad. Sí que habla de un posible continuum entre la personalidad depresiva y los trastornos depresivos y además se señala la posible asociación de trastorno depresivo persistente o la distimia con otros trastornos de personalidad del clúster C y esto enlaza con los estudios que hablábamos antes de Akiskal. Por otro lado, en cuanto a autores que hablan de formas atenuadas del síndrome depresivo, estaría Kresmer con su descripción del temperamento melancólico o Krepelin. Vamos a hablar solo de la definición de tres autores y de la definición de la DSM-4 de la personalidad depresiva. Kember hablaba del trastorno depresivo masoquista de la personalidad. Él hablaba de que había personalidades que llamaba de alto nivel, que serían la obsesivo-compulsiva, la histérica y la depresiva, por la tendencia a utilizar la sublimación como mecanismo de defensa, tener una buena tolerancia a la angustia y el control de impulsos respecto a otros trastornos de personalidad. Hablaba de que el superyo en estas personalidades está bien integrado, aunque es muy estricto, y que eran personas o que son personas con capacidad para establecer relaciones objetales profundas y bien diferenciadas. Y él hablaba de tres tipos de rasgos caracterológicos. Por un lado, los que reflejan ese super yo intransigente, como la seriedad, la solemnidad, la falta de sentido de humor, la responsabilidad en el trabajo. Entonces, claro, son rasgos que le predisponen a uno ante el incumplimiento de las expectativas que se autoimpone, pues a poder desarrollar síntomas depresivos. Los rasgos que reflejan una dependencia excesiva de apoyo, de amor o de aceptación por parte de los demás, que nos recuerda un poco a la descripción de dependencia de la recompensa de Cloninger, pues nos habla de una tendencia a sentir culpa excesiva respecto a los otros, una vulnerabilidad anormal cuando los otros le decepcionan y los describe como personas que van muy lejos para obtener la simpatía y el amor de los otros. Por último, habla de las dificultades de estas personalidades para expresar la agresividad
con tendencia a deprimirse en situaciones que a otras personas pues les producirían cólera o ira. Milo, por su parte, dentro del grupo de personalidades con dificultades para el placer, describió la personalidad depresiva, que para él se caracterizaba por un comportamiento abatido, la tendencia a la indefensión en las relaciones interpersonales, un estilo cognitivo pesimista, una autoimagen de inutilidad, la tendencia a sentirse abandonado en las relaciones interpersonales, el ascetismo como mecanismo de defensa, una organización de la psique frágil y un estado de ánimo pues tendente a lo melancólico. En cuanto a la definición de Tellenbach, él resalta en estas personalidades la sobriedad, el orden, la formalidad, el sentido del deber, la escrupulosidad moral, la culpa, la pulcritud, la cordialidad y fidelidad, las exigencias laborales que exceden los límites, la aceptación social, el encerramiento dentro de los límites de un orden superior en el que se ve absorbido el propio sujeto. La personalidad depresiva, según la describe la DSM-4, se caracteriza por un patrón de comportamiento y funcionamiento o estilo cognitivo que se inicia desde la adolescencia y se refleja en una amplia variedad de contextos, y que se caracteriza por un estado de ánimo habitual de abatimiento, tristeza, desánimo, por una concepción del sujeto sobre sí mismo pobre, de impotencia, de inutilidad, por una tendencia a la autocrítica y la descalificación propias, una tendencia a la cavilación y a preocuparse por todo, a mostrarse pesimista, a juzgar y criticar también a los demás y tiende a sentirse culpable o arrepentido. Y los síntomas, señala la DSM, no pueden estar en el contexto de un trastorno depresivo porque entonces se considerarían como parte de la expresión del trastorno. ¿Por qué tiene importancia este estudio de los rasgos de personalidad que observamos más frecuentemente en personas con trastornos depresivos? Pues porque hemos visto em, que puede haber em, eh, relación, como decíamos, entre determinadas personalidades y determinados trastornos afectivos. Esto lo hemos visto gracias a la asociación de rasgos en escalas de evaluación de la personalidad, en la presencia de antecedentes también de alteraciones de las primeras relaciones objetales en la infancia temprana, en alteraciones en los estilos cognitivos, y además puede haber un continuum entre la personalidad depresiva y la enfermedad depresiva. Hirschfeld, como decíamos, además señalaba que en el trastorno depresivo se afectan los afectos, y en la personalidad depresiva lo característico es el estilo cognitivo, los rasgos cognitivos de los que hemos hablado anteriormente. En el caso de niños y adolescentes, lo interesante es que tenemos una posición privilegiada para observar e intervenir sobre posibles rasgos de personalidad que, que presentan los niños y adolescentes y que pueden ser predisponentes a tener trastornos depresivos. O porque cuando evaluamos la personalidad en un paciente que acude por un trastorno depresivo, niño o adolescente, y observamos la presencia de estos rasgos, pues el trabajo con ellos también puede tener una vertiente de prevención de recurrencia o de cronicidad de la propia clínica depresiva.
y pueden ser dianas de la intervención, además de las intervenciones propiamente sintomáticas del trastorno depresivo. Por último, quería hablar un poquito de Akiscal, porque a mí me parece muy interesante su estudio y su caracterización de la distimia. Primero porque creo que es un trastorno poco conocido en el niño y el adolescente, a pesar de la frecuencia con la que lo vemos y a pesar de las particularidades respecto a la vida adulta, de las evoluciones eh, mm, negativas posibles, y creo que es importante que podamos conocer el trastorno, diagnosticarlo cuando estamos ante él y también entender más allá de los criterios clínicos para diagnosticarlo, pues qué características de personalidad pueden diferenciar unas distimias de otras por la trascendencia que esto puede tener de cara a la orientación terapéutica. Akiscal definió varios subtipos clínicos dentro de la distimia. Hablaba dentro de la propia depresión, hablaba de diferentes subtipos clínicos como la depresión ansiosa, asociada a pánico, la atípica, la falsa unipolar, la bipolar tipo 2, la hostil, la psicótica y también la distímica. Em, em, si bien estas diferenciaciones no están validadas plenamente, sí que son interesantes y creo que es una categorización interesante, como os digo, de cara a la clínica y de cara a la orientación del tratamiento. Akiscal hablaba además de que posiblemente los temperamentos que se asociaban a estos diferentes subtipos clínicos depresivos eran distintos y que además responden de forma distinta a los fármacos y a las intervenciones psicoterapéuticas. En particular, Akiscal estudia muy en profundidad el concepto de distimia y define varios tipos dentro de la distimia. Considerando además el carácter crónico de la distimia, él habla de que puede haber una alteración predepresiva ligada a un estilo de personalidad específico en las depresiones mayores y que con frecuencia precede a estas. Y esto pues lo define también muy bien en el caso de las depresiones crónicas o distimias de los diferentes subtipos, ¿no? Entonces él, por ejemplo, habla de un tipo de depresión crónica o de depresión o de distimia que sería la de la cronicidad residual. Es decir, sería aquel usuario que ha tenido un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo mayor que no se ha resuelto completamente y entonces cuando lo vemos que vemos es una forma atenuada de una depresión mayor, con un curso continuo. Otro tipo, y este al tratarse de una depresión mayor, pues la orientación terapéutica tendría que ser la orientación terapéutica de un trastorno depresivo mayor que que no ha respondido adecuadamente o que no se ha tratado adecuadamente. El tipo 2 sería la de la disforia secundaria crónica, que esto en la psiquiatría de adultos lo vemos mucho. Son eh, personas que mantienen un ánimo depresivo de forma secundaria a problemas psicosociales, situaciones socioeconómicas, por ejemplo, complicados o relacionales muy complicadas en la familia, secundaria a otros problemas mentales, por ejemplo, trastornos del uso de sustancias
o situaciones físicas crónicas, bien de la esfera psicosomática o de otras patologías crónicas relacionadas con el dolor, por ejemplo, o con disfunción, que de forma secundaria generan una clínica depresiva donde la disforia es el síntoma predominante. Y este tipo de trastornos pues responderían peor a las terapias que utilizamos habitualmente, tanto psicológicas como farmacológicas del trastorno depresivo mayor. Al tipo 3, Akiscal le llama espectro caracterial. El 3 y el 4 son los más interesantes para el tema que nos trae aquí. El tipo caracterial para él empieza en la infancia y en la adolescencia. Tiene un curso intermitente y se caracteriza por rasgos de dependencia, histrionismo, sociopatía. Un estresor habitual en este grupo de pacientes es la separación de padres y también se puede asociar a trastorno por uso de sustancias o trastornos de personalidad. Y la respuesta a antidepresivos es escasa o nula. En el caso del tipo 4, hablaríamos de la que se llama distimia subafectiva. Y para Akiscal, esta es la que estaría más emparentada con el trastorno depresivo mayor. Y de hecho, comparte con el trastorno depresivo mayor algunas alteraciones como la latencia acortada del sueño REM, la ausencia de antecedentes previos en el desarrollo y la respuesta muy positiva a los antidepresivos. Y en el caso de los adultos, a los tricíclicos, que es algo característico del trastorno depresivo mayor. La distimia subafectiva se iniciaría antes de los 25 años y tendría un curso o bien continuo o bien intermitente. Y se parecería el sustrato temperamental a la personalidad depresiva de Snyder. Y son pacientes que pueden tener más riesgo de desarrollar depresiones bipolares y unipolares. Esto es importante porque cuando luego hablemos de la distimia, si tenemos en la cabeza un poco estos datos, pues vamos a tener como varios grupos de pacientes diferentes que van a tener inicios, desarrollos de la enfermedad, sustrato fisiológico y temperamental distinto y con una respuesta distinta a los tratamientos. Otras dimensiones psicológicas. Bueno, decíamos que desde una perspectiva un poco más psicodinámica, aunque no todos los autores que he puesto aquí se pueden encajar dentro de ese modelo completamente, sí que hay muchos autores que han señalado como posible precipitantes o desencadenantes de la clínica depresiva, pues factores de estrés relacionados con pérdidas de autoestima. Carl Abraham hablaba de la presencia de dificultades en las relaciones entre la madre y el hijo en la fase oral, la experimentación de pérdida de relaciones significativas en la infancia temprana y de que al final esas figuras que uno incorpora pues se relaciona uno con ellos de forma muy ambivalente, volviendo contra uno mismo esa ira que estaba a lo mejor depositada en esa figura con la que el niño tenía esa relación tan ambivalente y de la que había sido potencialmente separado o abandonado. Melanie Klein hablaba también de la depresión en esta línea como una manifestación de la agresión contra seres queridos, dicho de forma muy, muy, muy
esquematizada y muy caricaturizada, con perdón. Vibring hablaba de las discrepancias entre tener ideales muy elevados y los sentimientos de incapacidad como un posible precipitante de pérdida de autoestima y de clínica depresiva. Castilla del Pino hablaba de la falta de reconocimiento social como uno de los mm, predisponentes para el trastorno depresivo. Jacobson hablaba de que el estado depresivo recordaba a un niño desvalido, impotente. Ariete hablaba de que el sujeto vive para otro dominante que nunca le va a responder a sus expectativas y así es como vivencia todas las relaciones interpersonales. Kohut, por su parte, hablaba de un fracaso en la tarea de los padres de construir el yo del niño y por tanto un fallo en la autonomía y la autoestima de este. Y Bowlby hablaba de los efectos de las separaciones tempranas de la figura de apego principal y del desarrollo de trastornos del vínculo y de la frecuencia de estos en personas con clínica depresiva. Y hablaba de cómo posibles situaciones de abandono en la vida posterior podían como reactivar o hacer revivir pues esas primeras pérdidas. Al final todas estas teorías eh, en las que me he excedido un poco más de lo que sería sensato aparentemente en una presentación sobre el trastorno depresivo en niños y adolescentes, creo que es interesante, no para que cojamos una de estas teorizaciones y la apliquemos a todos los pacientes, sino para que tengamos en cuenta cuando nos encontremos con el paciente y evaluemos su situación particular, pues determinadas situaciones vitales, ¿no? Igual que antes hablábamos de estilos cognitivos, pues determinados factores de estrés o situaciones vitales que puedan estar un poco en el inicio de la clínica depresiva y que puedan ser susceptibles de ser trabajados con el paciente. Desde la teoría cognitiva se habla de representaciones depresógenas. La famosa tríada de Beck describe cómo los pacientes depresivos tienen una autopercepción negativa, ven el entorno como hostil, como exigente y ven el futuro con una expectativa de sufrimiento y de fracaso. Seligman, por su parte, hablaba de la indefensión aprendida como, como un mecanismo que incorpora el usuario que ha sido víctima de experiencias traumáticas, incontrolables, donde el sentimiento predominante era de impotencia y que aprenden esa respuesta ante las situaciones sucesivas de estrés que pueda encontrar en su, en su vida. Con esto terminamos este apartado de la etiopatogenia relacionada con la clínica depresiva y en la última parte pues hablaremos un poco de las formas clínicas depresivas principales, empezando por el trastorno depresivo mayor al que dedicaremos un vídeo completo y dando unas pinceladas de cada una de las otras formas clínicas en el último vídeo. Muchas gracias.